porque nos pusieron a hacer de cenar. Yo voy a poner algo también, así como Manuel dice. Yo pongo algo, pero la suegra es la que sabe qué voy a poner. Ahí le pregunto a Lupita. Muy bien, pues hoy vamos a tocar un tema que es como una pregunta. ¿Podemos maldecir? ¿Verdad? Porque hay gente cristiana, ¿verdad? Que se avienta sus maldiciones y todo. O hay gente que una vez estaba en un restaurante, ya se los he platicado, y estaba viendo un niño bien bonito que estaba ahí al lado. Todos los niños, ¿verdad? Están bonitos. Este, y luego dice el otro niño, dice la mamá, me viene y me dice, ay, me toca el niño. Y yo digo, pues ella cree en el ojo, ¿verdad? Que le haces ojo. Y aproveché para orar por el niño. Dios bendiga a este niño y Dios lo haga un siervo de él, que siempre ande por sus caminos y que lo bendiga en todo y que le mande ángeles para que sea próspero y cumpla el propósito de Dios para esta vida. Y se quedó toda, ay, gracias. O sea, pues no sé quién pensaba que era un brujo o qué, pero se lo bendije. Pues es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Bendecir, no maldecir. La primera cosa que nos enseñan es a pagar como te paguen, ¿verdad? Y si te maldice, pues yo les digo peor, y desde la niñez nos han enseñado eso. Pero cuando venimos a la presencia de Dios y al camino de Dios, Dios nos va cambiando nuestras costumbres, amén. ¿Verdad que empezamos a hacer cosas diferentes y a veces contrarias a lo que hacíamos antes? Te invito a ponerte de pie para pedirle al Señor más sabiduría sobre esto. Señor, tú enseñaste a nosotros, Padre, que debemos de bendecir, que con nuestra boca, Señor, no puede salir la maldición y la bendición. No podemos decir buenas cosas y malas cosas. Ayúdanos a siempre, siempre bendecir, y usa este mensaje para entenderlo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Puedes tomar asiento. El primer punto es la maldición. ¿Qué es la maldición? Muchos piensan que maldición es una palabra soez, ¿verdad? Una palabra mala que no se debe de decir en ciertos lugares o en ciertas películas que son para toda la familia, ¿verdad? Hasta ahí clasifican, ¿verdad? Lo que dice. Y a veces dice lenguaje, en lenguas, no sé. No me acuerdo cómo dice. Pero, ¿eh? Explícito, no. No, inapropiado, no sé. Total, para que cuides a tus hijos, ¿verdad? Qué bonito obtener eso de no enseñarle palabras malas, vulgares o soeces. Pero eso no es maldición. Maldición es expresión contra personas deseando mal. Es expresar enojo, abominación, murmurar, detractar. Puede ser verbal o por conjuros o rituales, ¿verdad? Hay veces escribían antes maldiciones, ¿verdad? Hay unas maldiciones muy famosas en las pirámides de Egipto, la maldición de Tutankamón, o la maldición. Y se cumple muchas cosas de las que decía ahí. Gente que fue a profanar esas tumbas después hay muchos testimonios de que realmente existen el cumplimiento de las maldiciones. Puede ser consciente o inconsciente. A veces inconscientemente decimos, ay, mi hijo tan sonso siempre va a estar así. ¿Verdad? Yo creo que va a trabajar siempre para alguien y nunca va a poder salir adelante. Pero es como mostrando mucha humildad. Y ese padre lo que está mostrando es mucha ignorancia, porque nunca debes de maldecir. Estás maldiciendo a tu niño. Entonces, tenemos que tener cuidado en que nosotros, que si no tocamos estos temas, podemos maldecir también inconscientemente, ¿verdad? Es cuando implicas hechos malos, graves algunas veces, incluso hasta la muerte, sobre una persona de la que estás hablando. En el Antiguo Testamento, la maldición se veía como un pecado, ¿no? Nunca Dios nos quiere maldiciendo, ¿no? Igualmente dice Éxodo 21:17, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. ¿Verdad? El Señor está hablando fuerte en contra de la maldición. Más adelante en el siguiente capítulo, en el 28, en el 22:28, dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Verdad? ¿Cuántas veces decimos del presidente cosas malas? De cualquier presidente, de cualquier país, ¿no?
de donde venimos o de donde estamos. Entonces eso, Dios no quiere que hagamos eso. Bendícelo, ¿verdad? Si acaso te parece su gestión que está bastante mal, imagínate si lo maldices, o sea, ¿en qué le ayudas? Bendícelo, ora por él, no para que cumpla sus agendas, sino para que cumpla la agenda de Dios. Dice, no debes maldecir a los jueces, a las personas que están en eminencia, a los príncipes, quiere decir a las personas que están en cualquier gobernación o alcaldía o cualquiera de los puestos de renombre. Dice en el Antiguo Testamento que desde entonces, que eran las cosas un poquito más ásperas, más fuertes, desde entonces no debíamos de maldecir. Y dice Levíticos 19:14, no maldecirás tampoco a los minusválidos, a los que tienen problemas. Dice, no maldecirás al sordo, delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Firma yo Jehová. O sea, Dios está prohibiendo maldecir a las autoridades, a los padres, a los minusválidos. Y eso es, dice, eso implica que es temer y respetar a Dios. En otras palabras, maldecir, cuando tú sabes la ley de Dios que Él puso y que Él no la hace cumplir, se cumple sola, está en automático. No importa quién lo haga, buenos o malos, cristianos o impíos, el que siembra algo, cosecha eso. Entonces, maldecir, ¿qué es? Pues es como escupir para arriba, ¿no? ¿A quién le va a caer? Se te regresa. Entonces, tienes que tener cuidado de no maldecir. En el Nuevo Testamento dice que maldecir es pecado, ya es claramente cualquier maldecir es pecado. Romanos 3:13 al 14 dice que las personas que viven gobernadas por el pecado, dice, fíjate bien cómo habla de lo que dicen, de lo que hablan, ¿no? ¿Te acuerdas que Jesús alguna vez dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra, ¿verdad? Así que el próximo jueves tú éntrale, ¿verdad? Y lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de la boca, lo que hablamos. Eso sí contamina al hombre. Entonces, ¿qué hablan los pecadores? Dice Romanos 3:13, sepulcro abierto es su garganta. No habla de que tienen mal aliento precisamente, sino que salen de él pura muerte, pura podredumbre, puras cosas feas. Dice, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, personas pecadoras, ¿no? Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces, el maldecir no es más que el fruto de un corazón pecador. No es el fruto que deseamos para tener nosotros como cristianos. Y, ¿sabes? Una de las cosas que a lo mejor muchos cristianos ven como injustas es que no podemos evitar que nos maldigan, ¿no? No podemos evitar que nos maldigan, pero tu respuesta debe de ser siempre bendecir, ¿no? Entonces, punto número 2, ¿qué hacer cuando alguien me maldice? A veces te maldicen, a veces desean cosas malas de ti, a veces, no sé, ¿verdad? Para empezar, eso del ojo y eso de la envidia, ¿verdad? Porque una vez tenía yo una camioneta acababa de comprar la camioneta y yo compré una camioneta, pero no, compré un curso de mecánica. Porque me enseñó mucho, ¿verdad? Donde quiera me dejaba tirado, ahí aprendí a sacarle la varilla del aceite, ponerla en la marcha y hacer un clic para que arranque. Ya después no tenía varilla del aceite, estaba todo tostada la punta. Pero ahí aprendí muchas cosas de mecánica, ¿no? Entonces le decía a Mónica, el arma no era un arma letal, sino era el armatoste. Entonces yo le decía a Mónica, no me ayudes, o sea, ¿para qué me la maldices? Y entonces alguien del trabajo me dijo, un ingeniero, un jefe de los del trabajo me dijo, lo que pasa es que alguien te la está envidiando. Entonces yo entendí lo del ojo, ¿verdad? Y dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Entonces aprendí bastante. Una de las cosas que aprendí es a no comprar esa marca de carro y ya no volví a tener problemas tantos, ¿verdad? Pero bueno, una de las cosas que tenemos que hacer cuando alguien nos está maldiciendo es, para empezar, cortar. Nadie te puede afectar. Nosotros podemos en el nombre de Jesús cortar toda maldición. No te preocupes. La Biblia dice que, ¿sabes qué es tu reacción? ¿Cuál debe de ser? Ponte contento y bendice.
Si alguien te está maldiciendo porque tú hiciste algo malo, tú te robaste algo, entonces no es el caso, ¿verdad? Pero cuando alguien te está maldiciendo y no tiene razón, tú ponte contento. Lo contrario de la maldición es la bendición y es lo que Dios hace cuando tú reaccionas bien. Él cambia tu lamento en gozo, Él cambia el pecado lo limpia y lo pone como la nieve, o lo deshace como nube, lo echa al fondo del mar, lo desaparece. Él cambia todas las cosas, pero es Jesús el que lo hace. ¿Qué dice Jesús en Mateo 5? Mateo 5 tiene el famoso sermón de la montaña, sermón del monte. Ese es el sermón excepcional. Dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y entonces él empezó a enseñar ese clásico sermón, ¿verdad? Cuando te inviten a predicar por primera vez y no quieres fallarle, ahí encuentras bastante, ¿no? El sermón del monte, imagínate, Jesús predicando, dicen los expertos, que fue un sermón de horas y horas. Yo me imagino que nadie se durmió y todos estaban viendo a ver qué decía Jesús. No se querían perder ese sermón tan especial. Es tan sencillo, pero es tan profundo al mismo tiempo. Esa es la palabra de Dios, muy práctico, pura palabra. Y la introducción del sermón se llaman las bienaventuranzas, que para mí son 8 y para muchos son 9, ¿verdad? Porque dividen la última en 2. Entonces, ¿qué es la bienaventuranza? Es precisamente lo contrario de maldecir. Dios quiere que seas bienaventurado. Dios quiere que seas del hebreo asrei o del traducido al griego makarios. Quiere decir una expresión que significa ser muy bendecidos. O sea, no hay exactamente la bendición, la traducción exacta de bienaventurados. Algunos ponen muy felices, favorecidos, dichosos, pero significa que Dios te quiere bendecir, te quiere hacer feliz. ¿Y sabes con qué tiene que ver? Tiene que ver con la actitud. Cuando tú tienes una actitud correcta de corazón, Dios te bendice. Entonces, enfrente de cosas y de situaciones, dice bienaventurados, número 1, los pobres en espíritu; 2, los que lloran; 3, los que son mansos; 4, tener hambre y sed de justicia; 5, ser misericordiosos; 6, ser limpios de corazón. Todas esas actitudes y todos esos trabajos te llevan a ser bienaventurado. Número 7, ser pacificadores, ¿verdad? Es precisamente lo contrario de lo que yo les decía al principio, ¿verdad? No te dijo, no hombre, tú dile más, ¿verdad? Y entonces algunos dividen en 2 la octava, que tiene que ver con padecer, pero para mí es padecer, es lo mismo, padecer persecución. Hay muchas clases de persecución y nosotros no hemos padecido las más feas, cuando menos aquí los que estamos en Estados Unidos. Bueno, no sé si alguien tenga un testimonio que no sepa. Sé de pastores que han perseguido con machetes allá en el sur, por allá por Tabasco, de los de nosotros, ahí ore por ellos. ¿Cuántos los han perseguido con un machete? ¿Verdad? Todavía no. Bueno. Entonces, pero por predicar la palabra, o sea, a eso me refiero. Entonces uno llegó ahí con el pastor Max, pastor, es que llorando, dice, es que me persiguieron y yo iba a consolidar a la hermana, pero se le olvidó al esposo que yo ya le había pedido permiso. Claro que no iba solo, iba con alguien, otro hermano. Y fíjese que nos persiguieron por todo el platanar hasta que llegamos a la carretera y ahí ya nos dejó de perseguir aquel con un machete. Y aquel asustado buscando consuelo, y cuando volteó a ver al pastor Max estaba atacado de risa. ¿De qué se ríe, pastor? Dice, es que a mí también me persiguieron con machete aquí, son bien bravos. Entonces, no, tienen unos, bueno, aquí somos más tranquilos, ¿verdad? ¿Cuál es la persecución que recibes más? Es muy común que no hablen muy bien de nosotros, ¿verdad? De repente alguien dice, ay, alguien me quería defender donde trabajaba yo cuando trabajaba en aquel tiempo. Y decía, no hombre, él no es hermano. Claro que David no es hermano. Lo que pasa es que así, yo creo que en su casa son muy educados y por eso no dice palabras malas ni habla de chistes rojos. Pero él no. Claro que no. ¿Qué te pasa? Oye, ¿qué crees? Que aquellos andan diciendo que eres hermano. Y le digo, sí. Es que eh, es que en mi casa tengo una Biblia, dice. Le digo, pues léela, ¿verdad? Ya, según él me estaba defendiendo, ¿no? Entonces,
A veces hablan frente de nosotros, a veces hablan detrás de nosotros, pero no te sientas mal. ¿Por qué? Porque es lo peor que puedes hacer. No metas tu alma, tu sentimiento. Mateo 5:11 nos decía el Señor cómo actuar. Y dice, bienaventurados sois. Esa es la octava bienaventuranza para mí. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Cuántos dicen cosas malas contra ustedes? No importa. O sea, si es cierto, pues tú te lo ganaste. Pero si es mentira, pues Dios lo sabe. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Versículo 12 dice, lo que hacen siempre ustedes, ¿verdad, hermanos? Gozaos y alegraos. Ay, están hablando de ti. Ay, qué padre, qué chulada. Así dices. No, hombre, hay gente que no duerme. Hay gente que llora o se deprime o no come, hasta se enoja con la esposa. ¿La esposa qué culpa tiene? Entonces, hay gente así, ¿verdad? En otras iglesias. Y dice, gozaos cuando hablen mal de ti, cuando te persigan, cuando digan toda clase de mal. Y toda clase de mal, estamos hablando de toda clase de mal, feo. Dice, gózate y alégrate, versículo 12, porque tu premio, tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas también que hablaron antes de ustedes. Entonces, qué bonito que ya tienes nivel de profeta casi cuando hablan de ti. Y en el 5, 11 y 12 de la TLA, o sea, una traducción un poquito más actual, lenguaje actual, dice, Dios los bendecirá a ustedes, fíjate bien, en eso consiste la bienaventuranza. Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Fíjate bien, habla del cielo, ¿no? A veces queremos hacer justicia en la tierra. De eso no. En el cielo. Y dice, así maltrataron también a los profetas que vinieron antes de ustedes. Bueno, la expresión la hice yo, ¿verdad? Pero así dice, ¿no? Como diciendo, pues bájale. ¿Para qué te pones tan María Magdalena? ¿Verdad? Si no te queda, eres hombre. Pero bueno, ¿por qué no se preocupa Jesús de esto? ¿Por qué te dice ponte contento? ¿Por qué te dice vas a ser bienaventurado? Si te están maldiciendo, te están maltratando, te están diciendo mentiras de ti. O sea, lo único que se puede llevar el hombre a la tumba y ser recordado es un buen nombre, ¿verdad? Yo no sé quién dijo eso, pero es bonito que te recuerden bien. A lo mejor tus hijos te recordarán, tus nietos ya ni se van a acordar tanto, y tus bisnietos, a lo mejor tu nombre sabrán. Pero bueno, ¿te han herido? ¿Han hablado de ti? Piensa. Han hablado de ti, te han herido, te has sentido mal. Quiero decirte que te felicito. Felicidades, profeta. No importa. Y no importa si es hermano o impío, no importa si es cristiano o cristino. A lo mejor no es. Es de los que dicen que son cristianos, pero no actúan así. Y bueno, entendemos a los no cristianos, ¿verdad? Porque con ellos tenemos que tener la mecha más larga, ¿no? ¿Te acuerdas los cohetes que tenían una mechilla bien cortita? Así, aquí en la cara te tronaba casi. Entonces tienes que tener mecha larga con es más, no truenes, no debes de tronar. Cuando estás con los impíos tienes que hablarles de Cristo, no de ti, ¿verdad? Cuando tú te sientes, estás hablando de ti. Nosotros ya estamos muertos para Cristo, ¿no? Dice, tome su cruz cada día y sígame. Todos los días tenemos que decidir darle lugar a Cristo en nuestra vida y no ser Boanerge, ¿verdad? ¿Qué es Boanerge? No truenes, hijos del trueno, decía el Señor Jesús en el Marcos 3:17. Dice que a Jacobo y a Juan, a Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, los apellidó Boanerges Jesús. O sea, les puso por sobrenombre hijos del trueno. ¿Por qué? Pues porque eran tremendos, lo explotaban, tenían un carácter así como el que el Señor nos cambió, ¿verdad? Que ya no somos así, o están trabajando todavía. Y ¿sabes por qué? Yo pienso que fue porque
en Lucas 9:51 dice que Jesús reprendió, los regañó a los dos, a Jacobo y a Juan. Los regañó porque dice el 51 que cuando ya era tiempo de ir a Jerusalén, cuando se cumplió el tiempo que él iba a ser recibido, a ser crucificado, ya iba a Jerusalén para ser crucificado. Y dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, iba a Jerusalén decidido. Pero entre Galilea y Jerusalén estaba Samaria, donde no querían mucho judíos, y ya sabíamos, ¿verdad? Judíos y samaritanos no se hablaban mucho. ¿Se acuerdan de Juan 4 con la mujer samaritana que hasta se asustó porque le habló el Señor? Pues total, envió unos mensajeros antes de, no sé si era a Jacobo y a Juan o a otras personas, pero los envió adelante, ¿no? Como diciendo, ahí váyanse adelante a ver a dónde vamos a dormir, porque no la vamos a hacer en un solo viaje. Entonces, o más bien en un solo día el viaje. Entonces vamos a llegar ahí por Samaria a dormir. Dice que ellos fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos, pero no le recibieron, dice el 53, porque ellos entendieron que iban hacia Jerusalén. Entonces son judíos, obviamente, y van hacia la mera capital de Israel. Pues no los quisieron recibir, ¿no? Entonces, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? O sea, no más porque le pusieron que no vacancy, no los van a recibir ahí en la posada. Y entonces estos, como Elías, querían mandar fuego. Yo que recuerde, Elías mandó fuego a un sacrificio, ¿no? No mandó fuego a la gente, ¿o sí? Dejó de llover porque Elías dijo, pero Elías tampoco estaba hablando por su cuenta, ¿sabías? Elías Dios es el que decía lo que iba a pasar. O sea, ni los profetas maldecían. Cuando decían una palabra dura, era palabra de Dios, y Dios es el único que puede hacer y deshacer, ¿no? Si crees que Dios no puede maldecir, lee. Siempre nos vamos a las Deuteronomio 28, que es donde están las bienaventuranzas, ¿verdad? ¿Verdad, pastor? ¿Sí? Pero en el 27 están las maldiciones. O sea, primero viene la obediencia, bendición de la obediencia, y luego la maldición de no obedecer. Entonces, ¿quién puede bendecir o maldecir? Pues el Señor. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos ponemos a maldecir, que nos ponemos en el lugar de Dios para condenar. Nosotros no estamos para condenar. Entonces, dice el versículo 55, entonces volviéndose Jesús los reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no vino para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ya, it's not a big deal. Búscate otro hotel y ya. ¿Por qué te quedas ahí donde no te recibieron? Te pitaron en el freeway, pues quítate. No, ahí vas pitándole tú también. Y ni pistola traes, él sí trae a la mejor. Entonces sí, vas a ver que no vas a poder poner la otra mejilla, te agujeran las dos de un solo balazo. Mejor no le pites. Take it easy, brother. Es normal que el mundo nos maldiga, que el mundo no nos quiera, que el mundo le caiga mal Jesús porque no es de este mundo, ¿verdad? ¿Te acuerdas que veíamos que Jesús le caía mal el mundo porque hablaba? No era del mundo, sino era del cielo. Nosotros se supone que somos también ya. Entonces lo triste es que también hay otra realidad. ¿Cuál es la otra realidad? Que hay hermanos religiosos, que hay hermanos orgullosos, que hay hermanos que creen que siempre tienen la razón, y cuando tú estás en lo tuyo, porque así debe de ser, tú tienes que estar en lo tuyo, y no les das gusto a ellos, te maldicen también, ¿verdad? ¿Cuántos saben de esos hermanos? ¿Sí? A ver, dígame nombres. No, eso es murmuración. Eso es murmuración también, ¿eh? No ande hablando de eso. Usted bendígalos. ¿Qué tienes que hacer? Bendecirlos. Entonces, ellos nos consideran como enemigos a nosotros, pero nosotros no debemos de considerarlos como enemigos. No importa lo que hagan, recuerda que la respuesta tuya va a ser para bendición tuya. No tenemos lucha con ellos, tenemos una lucha espiritual, dice Pablo. No es contra carne y sangre, quiere decir, no es contra ellos, ni los impíos, ni los cristinos, ni los cristianos. No es contra nadie la lucha, es contra un sistema espiritual. Entonces tú tienes que reaccionar siempre con una cara así
de que acabas de pasar a agarrar el micrófono enfrente de la iglesia, pero en todos lados, ¿no? Así tienes que ser. Y número 3 y último, punto número 3, nunca, never in the life, nunca maldigas a nadie. Nunca maldigas a nadie. Una vez oí decir a una hermana, ellos se fueron de la iglesia porque querían poner su iglesia, algo que si Dios te llamó, bueno, gloria a Dios. A su iglesia iba gente y se iba, y iba gente y nunca, siempre tenían la iglesia en su casa, y el que estaba ahí era su marido, pero porque no tenía otra, tenía que estar con su esposa. Bueno, vamos a no hablar de eso. Ellos se fueron de la iglesia, ese no es el tema. Usted bendígalos, no diga nombres. Pues es que dígame el nombre para saber a quién bendigo. El chisme, el otro en el chisme. Nunca maldigas a nadie. Esta hermana estaba enojada por algo que le hicieron y dice, es que como dice la Biblia en Isaías 54:17, yo dije, wow, va a empezar a predicar la pastora que no tiene ovejas. ¿Y qué dice Isaías 54:17? Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¡Aleluya! ¿Verdad? A muchos les gustaría que fuera un pastor de esos. Pues está bien, ¿verdad? Es chido. Pero no me sale a mí, acabo sin voz. Y el domingo tengo que predicar otra vez. Pero bueno, y dice, pero ahí no termina el versículo, hermana. Dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. ¿Su salvación de quién vendrá? De mí, dice Jehová. Eso dijo Jehová. Entonces, en juicio, ninguna arma forjada, si quieres deja el versículo ahí, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, ¿verdad? Otras versiones dicen en el juicio. Y por eso, en juicio quiere decir que se te va a hacer justicia contra toda calumnia en los tribunales. Es por eso que termina hablando de esta es la herencia de los hijos de Dios. Esta es una herencia que todavía no tienes, y la salvación de mí vendrá. ¿Te acuerdas de otro versículo donde dice que si alguien te maldice, tú lo bendigas, y que bendiciéndolo ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza? Pero tú no vas a estar bendiciéndolo, ay, sí, yo te bendigo, otra ascua, te bendigo, otra más ascuas, más, muchos así como Kingsford, de esas que no se apagan, así ardiendo, así te imaginas en la cabeza de él, y sí, te bendigo en el nombre de Jesús. No, pues esa bendición va con cola, así no es. Tú tienes que bendecirlo sinceramente con la intención de que ellos se arrepientan. Porque si no, entonces se puede pasar eso de las ascuas de fuego. Pero eso sí se arrepienten. Pero ¿sabes de quién es ese juicio? Es de Dios. Por eso Dios no quiere que te pongas en el lugar de Él. Quiere que te pongas en el lugar de un hijo de Dios, de un cristiano. ¿Quiénes son los cristianos? Los que hacen las cosas como Cristo las hizo. Entonces, la salvación vendrá de Dios para mí y para quien Dios quiera perdonar, como me perdonó a mí, porque yo también tenía mis ascuitas. No te hagas. ¿A poco tú eras la perita en dulce? ¿No? Todo el mundo te amaba siempre, ¿sí? Felicidades. Bueno, como quiera la salvación es por gracia, ¿no? Entonces no podemos ir maldiciendo personas por ahí. Nosotros no somos de ese espíritu, acuérdate. Cuando sacudo los pies, porque hay otra persona que de repente sacuden los pies, ¿no? Y eso de Jesús dijo, cuando salgas de un lugar, sacúdete los pies y el polvo y te vas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros nada, porque nosotros somos americanos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, estamos aquí. Entonces, ¿qué quiere decir para nosotros? Pues no mucho, pero en aquella época quería decir como que nos suena más familiar, como que me lavo las manos, o como, pues yo ya te dije, ¿verdad? Tú ya sabrás, pero en buena onda, no en maldecir. ¿Y a quién le voy a decir eso? Me sacudo la culpa de la sangre de ellos, porque ellos no creyeron. Cuando yo comparto a alguien de Cristo y esa persona no recibe a Cristo en su corazón, ¿qué es lo que me salva? ¿Ir a una iglesia? ¿Hacerle caso a David Peña? ¿Hacer todo lo que diga Edwin Mendoza?
O lo que diga el pastor, ¿verdad? Si el pastor dice, tírate un pozo, te tiras, eso te salva. No, claro que no. A ti te salva Cristo, no te salva venir a la iglesia. No te salva ser de una denominación. No te salva ser de San Luis Potosí. I'm sorry. Eso no te salva. A ti lo que te salva es venir a Cristo, ¿no? Es lo único. Y entonces, cuando yo comparto de Cristo a otros, yo quiero enseñarle a él la puerta. Es por eso que dice la palabra de Dios que Noé condenó a toda esa generación, todos los humanos que vivían con Noé. En el transcurso de unos días se terminaron totalmente. Pero dice que Noé tuvo más de 100 años que estuvo predicando y que estuvo hablando, no maldiciéndolos, no condenándolos. O sea, yo no voy a predicar, se van a morir todos, se van a ir al infierno porque no vienen conmigo a la iglesia. No, eso no decía. Noé hablaba de la obediencia, de buscar a Dios, de que iba a haber un juicio y estaban invitados al arca. Y parece que los animales eran más listos, cuando menos bastantes subieron al arca. Había espacio, yo no sé cómo le iba a hacer el Señor, pero si el Señor dice, el Señor lo hace, ¿no? ¿Y por qué dice la Biblia en Hebreos que Noé condenó a esa generación? Y la razón es que cuando tú predicas, tú te estás sacudiendo el polvo o te estás quitando la culpa o te estás librando de la sangre de esas personas. Así que si alguien está alrededor tuyo y Dios te pone que hay que predicarle, predícale. Por eso dice la Biblia, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Entonces no tengas esa culpa sobre ti. Ahora, si fue que no sabías y ay, se murió la persona y nunca le hablé, perdón, no te apures, o sea, tampoco tú eres el único que Dios puede usar, ¿verdad? Pero bueno, sí pídele perdón a Dios y habla cuando Dios te diga, ¿no? Para que tampoco el diablo se aproveche de ti si te pasó. Pero Noé condenó a aquella generación, no porque la maldijo, sino porque le predicó. Cuando yo le digo a una persona, Jesucristo te ama, y ese es el único camino, no que las vibras, no que los gays y todos somos iguales. Y, bueno, está bien. A propósito, ya me están dando la razón los muchachos, porque antes decían que yo era un hombre en el cuerpo de una mujer o al revés, ¿verdad? Entonces, ahora ya me están dando la razón sin querer, sin saber, porque dicen que ahora hay una corriente nueva que se llama questioning, ¿verdad? Y que un día son hombres y otro día mujeres, y así un día son hombres y mujeres. Ándale, pues no que naciste así. Ya ves que cambias como te da tu gana. Eso es lo que dice la Biblia, que Dios hizo al hombre y el hombre se entregó una mente reprobada. Romanos 1 del 20 en adelante. Como no es el tema, ahí se los encargo de tarea. De lo que sí vamos a hablar hoy es de que maldecir es un pecado. Por eso es que nunca debe proferir una maldición contra nadie, hermano, y menos enojado. Así es que si está enojado, ponga su cara feliz y luego pídale al Señor que se le vaya bajando a todo el cuerpo y que lo sienta esa felicidad. No maldiga, es una orden, no es mía. La palabra de Dios dice que tenemos, dice Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿A qué te suena? ¿Como a un consejo? Es una ordenanza de ahora estamos en la gracia. El Nuevo Testamento no es la ley, es lo que nosotros tenemos que hacer. Y más adelante en el 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de Dios, delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. No, ¿qué te voy a hacer? ¿Quién sabe qué? Pues Dios te bendiga, hombre. Yo ojalá que no me pase, ¿verdad? Para poder seguir predicando. Así con una risita nerviosa. Sí, pero cuídate, o sea, quítate de ahí. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Ustedes no se ande vengando, dice el Señor. No se le vaya a convertir en costumbre y luego al último, el que se quiere vengar, que cabe 2 tumbas. Verdad, esa es clásica, ¿no?
Entonces, versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué vas a hacer? Dale comer, pero no lo envenenes. No le escupas la comida. Dale comer bien. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y luego dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿No? ¿Qué haría Jesús? El apóstol Pedro en la primera carta dijo que haría Jesús. En el versículo 22 del capítulo 2, 1 Pedro 2, 22, nos habla del ejemplo de Jesucristo y dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendar la causa es precisamente lo que te hablaba Isaías 54, 17. Tú condenarás en el juicio toda lengua, como Noé, no hablando mal, sino porque ellos no te escucharon. Bueno, allá él con el Señor. Y yo quiero que sepas que el Señor no se venga igual que tú. Así es de que tranquilo. No es en el momento, no es momento de vengarse, no es momento de hablar mal. Limpia tu corazón y sé feliz. Eso es lo que dice la palabra. Bienaventurados, sé feliz, dichoso. Cuando alguien se enoje o cuando tú te enojes porque alguien dice algo contra ti, piensa bien. ¿Vale la pena perder mi bienaventuranza? ¿Vale la pena perder mi paz? Hablamos de la paz la semana pasada. ¿Vale la pena perder yo lo que Dios tiene para mí por andarme enojando con alguien? Así que no sigas enojado. El único camino para hacer las cosas bien son principios bíblicos, no sentimientos. Y si tú pones tus sentimientos va a ser más difícil. Quita tu alma ya de ahí y pone el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el Señor Jesús. ¿Tú le entregaste tu vida a Jesús? Voy a preguntarle otra vez porque nomás dos. ¿Usted le entregó su vida a Jesús? Ok, entonces necesitamos quitar nuestro sentimiento y vivir por principios, palabra, el Espíritu Santo nos guíe. Y la bienaventuranza por eso se gana, no te la regalan. Es una actitud que tú vas a hacer y te vas a ganar muchas cosas. Para empezar, te vas a deshacer de tus enemigos. ¿Cuál es la mejor manera de deshacerte de tu enemigo? Una AK-47, una AR-15, cuerno de chivo. Una 38 es más ligera, pero necesitas más puntería. Con una 45 sí le pegas más duro, pero bueno, ya no se trata. Deshazte de tus enemigos cristianamente, ¿cómo es? ¿Cuál es la manera cristiana de deshacerme de un enemigo? Hacerlo tu amigo. Ya, es todo. ¿Sabes? Hay veces que hay gente que te tiene envidia porque eres feliz y lo invitas a la iglesia y vienen, pero parecen enemigos tuyos allá afuera. ¿Por qué? Porque quieren ser como tú. Lo único que querían era tu amistad y que les digas, vamos a la iglesia o Cristo te ama, pero uno se engancha y se mete el sentimiento y él dice que es mi enemigo, pues yo también. Y dice el pastor, vamos a tener un día del amigo, invite a alguien. El pobre pastor ahí dice, quién sabe qué. Y tú ahí con enemigos, son los que te vas a invitar. Dice el Señor, fíjate bien, Mateo 5:43, para si alguien no encuentra un amigo para febrero, en febrero del 2022 hasta el otro año, ¿tienes? Para encontrar un amigo que te lo traigas. Mira, te voy a decir dónde lo vas a sacar. Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tus enemigos, bendice a los que os maldicen, haz bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora vas a tener que traer al amigo que te caiga más gordo, que ni es amigo, es compañero a lo mejor, pero ahí está. Y el Señor tú le pides al Señor que te lo quite y viene otro igual. Ahora son dos contra ti. Pero dice que ores por ellos. Y dice el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos.
Eso ya lo sabías. El sol sale para todos. ¿Te acuerdas? Bueno, unos jóvenes no saben ni de qué estoy hablando, pero tu papá sí sabe. Y el sol sale sobre buenos y malos, y él hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, pues qué chiste tiene, ¿no? Así dice aquí. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis nada más a los hermanos solamente, pues ¿qué hacéis de más? Pues, cualquiera hace eso. ¿No hacen también así los gentiles, los que no conocen del pueblo de Dios? Entonces sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabes qué dice Gálatas de la maldición? Gálatas 3:13 dice: pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. Por eso cuando tú vienes a Cristo no tienes nada de qué decir yo soy especial. Si es Cristo el que hizo todo. Pero cuando empiezas a actuar como cristiano, entonces mis respetos, vas a tener una vida preciosa y feliz. Porque Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que caía sobre el que no obedece la ley, y de ese modo nos salvó, porque la Biblia dice: Dios maldecirá. ¿Quién? Tú no. Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. Jesucristo lo colgaron en un madero, en una cruz, y por eso el diablo está vencido, y por eso nosotros podemos ser felices, y por eso nosotros podemos hacer lo que Cristo hizo. ¿Sabes qué hizo Cristo? Le dijeron tantas mentiras y tantas cosas delante de Pilatos, y decían que él se había dicho que no deben dar impuestos, que no deben pagar al IRS, y él no dijo eso. Y tanta calumnia que hicieron, y al final los que lo entregaron lo querían, lo odiaban porque decía la verdad, decía que él era el Hijo de Dios, y para ellos fue una blasfemia, que después muchos se arrepintieron, y gloria a Dios porque se quitaron esa maldición. Pero ¿sabes qué? A mí me llama mucha la atención Simón de Cirene, porque era un cuate que iba pasando, él no sabía ni qué onda, y lo pusieron a cargar la cruz, y él tuvo que cargar la cruz. Él no iba con Jesús, ni iba a favor ni en contra, pero ahí se dio cuenta que Jesús, yo me imagino a Simón de Cirene, estoy seguro que ahí estaba. Bueno, le preguntas llegando, y él escuchó la voz de Jesús al decir: perdónalo, Señor. Lo estaban clavando. A ti a veces te toca a tu hermano y ahí vas en el carro: ay, ¿por qué? ¿Qué quién sé qué? Lo estaban clavando en la cruz y le estaba saliendo sangre, y él sabía que se iba a morir, y él ya estaba harto de, me imagino, de los latigazos y de la corona de espinas y todo lo que sufrió. Y ¿sabes qué? Todavía en ese momento que lo estaban clavando dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. No están sabiendo lo que están haciendo estas personas. Ese es el Señor que bendice a los que lo maldicen, a los que estaban crucificándolos. Y después de la palabra, esto es otro estudio, ¿verdad? Pero después la familia de ese Simón de Cirene estaba con Pedro, y estaba en Hechos trabajando con las cosas de Dios. Eso ha de haber impactado a ese hombre, como debe impactarnos a nosotros si nosotros pensamos en lo que somos. Y nuestra vida debe de ser de bendecir y de no tener la mecha tan corta. Es más, de no tronar. Ya quítate la pólvora de una vez. No seas puanerje. ¿Por qué nos ponemos de pie? Jesús nos liberó de la maldición. Mira, ¿sabes qué poder tiene la maldición? De una vez te voy a decir eso del ojo y eso de que te envidian y eso. ¿Sabes por qué tiene poder? ¿Sabes por qué funciona? Porque uno le da autoridad cuando uno tiene miedo. Ay, no, tócame el niño, tengo miedo, y yo soy el que debe de proteger al niño, y yo abro puertas. El miedo es una puerta, porque hay un sistema, no porque el ojo, no, o no porque yo le envidia, no. Hay un sistema espiritual que se desencadena cuando yo maldigo, cuando alguien maldice, y que viene en contra de mí. Pero sabes, Jesús venció al diablo, no tiene poder contra ti más que el que tú le dejes tener. Así es de que mira, no hay maldición que venga a hacer mella contigo si tú estás con Cristo.
Si yo me protejo con la sangre de Cristo, protejo a mis hijos cuando los dejo en la escuela, protejo a mi cónyuge cuando nos despedimos y declaro sobre ellos y tenemos esa actitud. La maldición de los hombres tiene solo el poder que yo le permita y no le permito a ninguno. Jesús nos liberó de la maldición. Dios nunca quiso la maldición. Dice la palabra de Dios que una vez Dios a Adán no lo maldijo, maldijo la tierra, porque Adán estaba sobre la tierra. Pero ¿por qué maldijo a Caín? Génesis 4, si tú lo lees, dice que Dios le dijo a Caín: maldito seas tú, maldito serás, y lo marcó para siempre. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dio la oportunidad y le preguntó: ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué Dios le dio la oportunidad? Porque Dios sabe dónde están todos. Dios sabía dónde estaba Abel, pero le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y ¿sabes qué dijo Caín? ¿A poco soy yo el guarda de mi hermano? O sea, no solo lo mataste, estás engañando a Dios. O sea, queremos engañar a Dios. Y después el Señor Jesús dice que cuando nosotros nos enojamos contra nuestro hermano y proferimos una maldición, una palabra en contra de mi hermano, y le digo fatuo, necio, cosas así. Ahorita ya no le decimos así, le decimos menso o otra peor. Menso todavía se puede decir aquí. Bueno, cuando tú se lo dices enojado, sintiéndolo, dice que eres como Caín. ¿Cuántos quieren ser como Caín? Queremos ser como Dios, queremos ser como Dios que bendice. Dios nunca quiso maldecir al hombre. Dios nos ama y Dios nos quiere bendecir. ¿Sabes cuál era la solución? Que Caín le hubiera dicho: perdóname, Señor, perdóname, me enojé, hice tonterías, no sé, ni sabía que se podía morir la gente, o no sé, quién sabe qué pudiera haber dicho. Pero todo lo hizo mal porque no reconocemos, porque nos enojamos, porque ofendemos, porque maldecimos y somos homicidas como Caín. Perdónanos, Señor. ¿Por qué no oras conmigo? Dice Santiago: todos nosotros ofendemos muchas veces. Señor, perdónanos por ofender, perdónanos por maldecir. Padre, ahora sabemos que ninguna maldición puede venir en contra mía y no va a prosperar, Señor. Ningún arma forjada, ni con la boca, ni de ninguna clase, Señor. Tú no vas a permitir nada. Pero a ti no te engañamos, Señor. Si hemos maldecido a nuestros hermanos, perdónanos, Padre. Reconocemos ante ti, Señor, y nunca queremos volver a hacerlo. Ayúdanos a ser de ti, a ser hijos de nuestro Padre, a bendecir, Señor. Ayúdanos a ser como el espíritu de Cristo, no del espíritu de los Boanerges, Señor. Y a diferencia de Caín, Señor, tú nos redimiste. Estamos en Cristo, estamos en ti, Señor, redimidos de la maldición del pecado. Señor, no queremos maldecir. Líbranos de ese pecado y ayúdanos, Señor, a tener conciencia siempre, Señor, de lo que sale de nuestros labios. En el nombre de Jesús, Padre, bendecimos a tu iglesia donde quiera que se encuentre. Bendecimos, Señor, en estos días, Señor, que podamos darte gracias a ti, que podamos agradecerte, Señor, todo lo que haces por nosotros. Queremos, Señor, ser fieles compañeros uno del otro, Señor, amarnos, Señor, y amar, Señor, también al perdido. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a compartir de ti, Señor, con nuestras actitudes. Bendice, Señor, a cada persona, a los que están enfermos, Señor, a los que están en tribulaciones. Guárdalos, Señor, y bendícelos grandemente, Padre, y en el nombre de Jesús, que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos en nuestras vidas. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.